Don Leiner, en esta exposición que usted hace llama poderosamente la atención que usted insiste en que Costa Rica no requiere de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Básicamente porque la economía costarricense ha estado cerrada y no muestra signos de estar quebrada ni cercana a una condición de quiebra, que es lo que normalmente se acostumbra cuando se acude al prestamista de última instancia, que es el Fondo Monetario. La balanza de pagos está en una condición bastante sana. El país ha venido abriéndose de manera paulatina y esperamos que lo termine en este semestre, de tal manera que esperaríamos que la economía crezca entre un 2, un 2,5 y seguramente en la segunda mitad del año 2021 vamos a crecer entre un 3 y un 4%, de tal manera que la recuperación de tanto de los sectores de la pequeña y mediana empresa como de los sectores exportadores y en general del sistema económico va a ir dándonos aire a lo largo de este año 2021. De igual forma, la situación fiscal, que es la más apremiante, requiere medidas por el lado del déficit financiero y la recuperación de ingresos y el ajuste, digamos, ya previsto en los gastos, nos permitirá tener probablemente hacia finales del año un equilibrio en la parte corriente del gasto. Yo he planteado que es necesario un esquema de refinanciamiento de la deuda, con esquemas muy claros que permitan bajar la tasa de interés, que permitan extender el plazo y que permitan separar a los actores públicos y a los actores privados en ese esquema. Con eso y con unas medidas del lado de la reactivación económica, podríamos nosotros salir adelante sin necesitar recursos del Fondo Monetario Internacional. Pero aunque necesitáramos recursos, lo que no necesitamos son medidas regresivas o que afecten a la clase popular, a los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas. No necesitamos nuevos impuestos, lo que necesitamos es recaudar mejor y seguramente ampliar la base de algunos impuestos. Y sobre todo necesitamos un ambiente de unión, de integración, de apoyo conjunto. Y lamentablemente lo que hemos venido teniendo con el acuerdo con el fondo o la propuesta del gobierno es una división de la sociedad que no nos ayuda. Don Leiner, desde su punto de vista, entonces, el discurso que indica que el país está en quiebra, está en crisis, no existe. Es un discurso de unos cuantos actores que han venido usufructuando de los mecanismos del financiamiento de la deuda interna y que obviamente les interesa argumentar que el Estado está en quiebra para efectivamente apropiarse y seguir apropiándose de la riqueza nacional. Pero no, para nada. La economía costarricense no está en quiebra y además creo que el Estado costarricense tiene las capacidades para salir adelante. Por supuesto, se requiere de un cuidado en lo fiscal, de eliminar algunas de estas excesos que se han dado en algunos segmentos del empleo, pero no se requiere ni de una ley genérica de empleo público, ni tampoco de más impuestos. ¿Quién es ese grupo? Porque entonces esto va más allá de lo político. Bueno, hay una oligarquía financiera alrededor de la ABC, la Asociación Bancaria Costarricense, que ha venido apoderándose de los, digamos, de las instancias regulatorias, que controla la junta directiva, que controla las superintendencias y que lamentablemente está simplemente abonando a sus intereses individuales. Ahí tenemos que actuar con la nueva normativa de la OSD, que significa eliminar ese cártel, romper el cártel, digamos, de la ABC, separar a los actores públicos, y eso lo puede hacer el Poder Ejecutivo, de ese cartel y regularlo mejor para evitar que sigan erosionando las finanzas públicas. Separar la subasta de la deuda pública a los actores públicos de un lado, a los actores privados del otro, y refinanciar la deuda a largo plazo. Y esto se puede hacer ya sea interna o externamente, pero para ello no necesitamos del Fondo Monetario.
Don Leiner, en este proceso y en sus propuestas, ¿qué tan importante es la capitalización de la banca nacional? Es muy importante porque tenemos a un segmento del ecosistema productivo que ha caído, digamos, en problemas de pago, sobre todo los sectores de servicios, el sector turismo, algunos segmentos de la industria de construcción, alguna pequeña y mediana comercio y transporte que requiere refinanciamiento, pero ese financiamiento debe venir por el lado de capitalización y no de deuda. Esto se ha hecho en otros países, no es un asunto novedoso para el planeta. Lo que pasa es que aquí la hemos hecho al revés. Hemos querido endeudarlos más, en donde lo que hay que hacer es capitalizar a la pequeña y mediana producción para que vuelva a generar riqueza. Y la medida más importante que tenemos es abrir la economía, volver a tener estudiantes en las escuelas, en colegios, volver a tener al personal del sector público trabajando, generando dinámica y también fortalecer la economía social, al movimiento cooperativo, a los grupos asociativos, a los pequeños y medianos productores. A nadie le sirve que los bancos recojan activos. Así que tenemos que aspirar como sociedad a una capitalización de los actores productivos que se han visto perjudicados por la pandemia. Y sobre todo a unirnos. Yo creo que los costarricenses todos estamos positivos, este enero fue una muestra de ello. Tenemos que unirnos, crear puentes, fortalecer las bases solidarias de la sociedad, y este acuerdo con el fondo nos divide, nos separa, nos desintegra y no es necesario. Entonces me parece que aquí lo que corresponde es una agenda nacional de fortalecimiento, de apertura, de reactivación económica, y que nos, digamos, olvidemos de estos mecanismos que son intereses básicamente de los grupos más poderosos de este país, que quieren quebrar al Estado y que quieren básicamente comprar barato los bienes públicos.